Ok, chicos, buenas tardes. Deseo que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el tema número 3, que lleva por nombre cálculos químicos. Vamos a ver un poco lo que es la estequiometría. Sin embargo, quería hacerle primero como un pequeño repaso sobre el tema anterior, que fue el tema del balanceo. Les recuerdo que es de suma importancia que ustedes puedan observar los videos que del tema anterior para que puedan entender bien cómo se hace este proceso del balanceo. Ok, recordando lo que es una ecuación química, recordemos que a nuestro alrededor e incluso en nuestro interior ocurren múltiples reacciones químicas, ¿ok? Siempre en el ambiente en nuestro organismo ocurren reacciones químicas y las reacciones químicas se representan a través de algo que se conoce como fórmula química, ¿ok? Como una ecuación química, mejor dicho, perdón. Entonces, una reacción química se representa a través de algo llamado ecuación química. Y yo les expliqué que la ecuación química está conformada por dos partes, ¿verdad? Una es donde se ubican los reactivos y la otra donde se ubican los productos de esa reacción química. Entre ambas partes hay una flecha. También les expliqué que la dirección de la flecha nos indica si es una reacción reversible o irreversible. Si es en un solo sentido, es una reacción irreversible, es decir, que desde los productos no se pueden obtener otra vez los reactivos. Pero si la flecha está en doble sentido, quiere decir que es una reacción reversible, es decir, que desde los productos podemos volver a obtener los reactivos si vuelve a ocurrir la reacción química. Entonces, aquí vemos una reacción química entre el óxido de sodio. Esto es un óxido, vemos que está conformado por el oxígeno y un metal. Y aquí tenemos lo que es el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ¿verdad? Va a formar dos moléculas de cloruro de sodio, que es la sal común, y el agua, que ustedes también lo conocen. Entonces, aquí tenemos dos productos que dieron origen, perdón, dos reactivos que dieron origen a dos productos, ¿ok? Entonces, las ecuaciones químicas deben estar balanceadas, es decir, la misma cantidad de reactivos debe ser la misma cantidad de productos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también más adelante. Existe lo que es la ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia, que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Es decir, que si nosotros aquí en los reactivos tenemos tenemos aquí dos átomos de sodio, en los productos también tenemos que tener dos átomos de sodio. Aquí lo vemos, ¿verdad? No podemos tener tres porque no se va a inventar un tercer átomo de sodio, ni va a aparecer de la nada. Tampoco puede haber un solo átomo de sodio porque no se va a desaparecer un átomo de sodio. Entonces, si aquí de este lado, del lado de los reactivos, tenemos dos átomos de sodio, de este lado también debe haber dos átomos de sodio. Entonces, nosotros somos los encargados de hacer el balanceo de las reacciones, de las ecuaciones, y para eso solo podemos agregar subíndices. Perdón, coeficientes, que son estos números que están en grande. Los números grandes que están adelante de la fórmula química se llaman coeficientes, y eso es lo que nosotros tenemos que agregar para poder balancear una fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hay dos átomos de sodio. Aquí vemos que hay dos átomos de sodio. Aquí hay un átomo de oxígeno y de este lado hay un átomo de oxígeno. En los reactivos nos dicen que hay dos moléculas de ácido clorhídrico, ahí es decir, hay dos átomos de hidrógeno y dos átomos de cloro. Vamos a ver ahora en los productos. Aquí hay dos átomos de cloro porque este 2, ¿verdad? También se refiere al átomo de cloro. Y dos átomos de hidrógeno, aquí lo vemos. Entonces, esta ecuación decimos que está balanceada. Vamos a ver otros ejemplos, otros ejercicios, mejor dicho. Estamos haciendo lo que es el ajuste o el balanceo de las ecuaciones químicas por un método muy sencillo, que es el método de tanteo, donde solamente nosotros tenemos que agregar unos números que son números enteros y que se llaman coeficientes.
nosotros no podemos tocar los números pequeños que son los subíndices, esos no los podemos tocar, tienen que permanecer allí. Solamente podemos agregar números enteros adelante de la fórmula, que son los conocidos como coeficientes. Entonces vamos a ver esta fórmula. Tenemos aquí un hidrocarburo formado por 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Que es el butano con el oxígeno. El oxígeno siempre lo vamos a ver en estado gaseoso, en estado natural siempre lo vamos a ver así, O2, es decir, una molécula diatómica. Tiene dos átomos del mismo elemento que es oxígeno. Entonces, aquí tenemos 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Vamos a ver en los productos. Tenemos 2 átomos de oxígeno, nada más. Aquí más 1 son 3. 3 átomos de oxígeno tenemos aquí. Entonces ya por el oxígeno vemos que no está balanceada, que falta, ¿verdad? De este lado falta un oxígeno, del lado de los reactivos. Ok, el carbono, aquí tenemos del lado de los productos, solamente tenemos un carbono y aquí tenemos 3, no está bien. E hidrógenos, aquí solo tenemos 2 y aquí tenemos 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder balancear esa ecuación química? Bueno, vamos a agregar unos números, ¿verdad? Que nos permitan tener los mismos valores, la misma cantidad de átomos. Entonces, vamos a comenzar por balancear el carbono. Tenemos que aquí hay 3 carbonos, entonces vamos a colocar un 3 aquí para que también haya de este lado 3 carbonos. Muy bien, tenemos ya 3 carbonos. Pero ¿qué pasa? Que este 3, ¿verdad? Va a afectar a este 2. Y ahora de este lado tenemos 6 átomos de oxígeno. Y aquí solamente tenemos 2. 6, tenemos aquí 6 y aquí tenemos otros, son 7. ¿Verdad? Entonces no está balanceado. Vamos a ver con el hidrógeno. El hidrógeno tenemos 8 átomos de hidrógeno y aquí solo tenemos 2, entonces vamos a colocar el 4 aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 4 por 2, 8 y ya tenemos el hidrógeno balanceado. Pero ¿qué pasa? Que este 4, ¿verdad? Va a afectar también al oxígeno y tenemos entonces 4 átomos de oxígeno más 6 aquí son 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente colocamos un 5 y ahora sí tenemos 5 átomos de oxígeno. 5 por 2, 10. 10 átomos de oxígeno del lado de los reactivos y 10 átomos del lado de los productos. Vamos a verificar nuevamente si la ecuación está balanceada. Tenemos aquí 3 átomos de carbono, ¿verdad? Y de este lado vamos a tener 3 átomos, ¿ves? De este lado tenemos 8 átomos de hidrógeno y de este lado vamos a tener 8 átomos porque 4 por 2 son 8. Y oxígenos, aquí tenemos 5 por 2, 10 oxígenos y aquí tenemos 3 por 2 son 6 y 4 por 1, que recuerden que cuando no tenemos aquí ningún subíndice sobreentiende que hay un 1. Entonces 4 por 1, 4 más estos 6 son 10. Ya esta ecuación quedó balanceada. Vamos a balancear la siguiente, que es el tricarbonato de sodio con el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí 2 átomos de sodio y de este lado solamente tenemos 1. Entonces, vamos a comenzar, le colocamos aquí un 2. Vamos con el carbono. De este lado tenemos un solo carbono y aquí tenemos un solo carbono. Entonces, por ese lado sí está bien. Oxígeno, tenemos aquí 3 oxígenos y aquí tenemos 2 más 1, 3, está bien. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno tenemos de este lado 1 y de este tenemos 2, entonces no está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Colocamos de este lado un 2 y ahora sí tenemos 2 hidrógenos. Pero ¿qué pasó? Este 2 también influye al cloro. Y de este lado, ¿cuántos cloros tenemos? 2 porque ya colocamos este 2 aquí adelante. Entonces ya está balanceada la ecuación.
Vamos con este que es el tribromuro de potasio. Este es bromo y este es potasio. Y más agua. Entonces aquí tenemos un potasio y del lado de los productos tenemos un potasio. Está bien. Bromo tenemos 3 de este lado y aquí solamente tenemos un bromo. Entonces vamos a colocar un 3 aquí. Vamos con el hidrógeno. Aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos 3 hidrógenos y 3 aquí son 6. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocamos también un 3 aquí y 3 por 2 son 6, queda ya balanceado el hidrógeno. Vamos con el oxígeno. Aquí tenemos 3 por 1, recuerden que aquí hay un 1. Este 3 también afecta al oxígeno, 3 por 1, 3 y aquí tenemos 3. Entonces ya está balanceada la ecuación. Vamos con el siguiente, que es monóxido de calcio. Ok, tenemos también un óxido aquí. Calcio, tenemos un átomo de calcio y aquí un átomo de calcio. Está bien. El oxígeno, de este lado de los reactivos tenemos un oxígeno y de este lado también. Vamos con el carbono. Carbono, aquí tenemos un carbono y aquí tenemos 2 carbonos. Entonces, no está ajustada la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Colocamos, ¿verdad? Un 2 aquí. 2 átomos de carbono y aquí 2 átomos de carbono y ya quedó balanceada la ecuación. Eh, Perdón, déjenme corregir. Borrador. Aquí tenemos 2 carbonos y aquí tenemos 1, son 3. Entonces aquí va es un 3. ¿Ok? No, 3 átomos de carbono de este lado y de este lado entonces tenemos 2 aquí y 1 aquí, son 3. Listo. Vamos con este compuesto, ¿verdad? Tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno y de este lado tenemos solo 1. ¿Okay? Entonces vamos a colocar un 2 y continuamos. Azufre, de este lado tenemos uno solo y aquí uno solo, está bien. Oxígeno, de este lado tenemos 4 y de este lado también tenemos 4, está bien. Vamos con el cloruro de bario. Aquí tenemos un átomo de bario y aquí también. Cloro, aquí tenemos 2 átomos de cloro. ¿Ok? Y de este lado tenemos también 2 átomos de cloro porque aquí está este 2 que multiplica este 1 que está aquí. Entonces ya la ecuación está balanceada. Esto es como un repaso del tema anterior. Vamos a entrar un poco a lo que es el tema de los cálculos químicos, pero antes de entrar a este tema también es necesario que nosotros entendamos lo que es un mol. ¿Ok? Un mol es una unidad que se utiliza para medir lo que son los átomos, las moléculas en una sustancia. Y es muy parecido a como cuando nosotros decimos una docena de huevos, una docena de plátanos, una docena de papas, una docena de tomates, sabemos que una docena son 12. Ya está establecido, ya está estipulado, ya todo el mundo sabe que una docena son 12 unidades de lo que sea. ¿Ok? Si decimos 2 docenas, serían 2 por 12, 24 unidades. Si yo digo, señor, deme 2 docenas de huevos, ya el señor sabe que son 24 huevos. Ya es algo que está establecido. 3 docenas serían 36. Y esta unidad o esta palabra de docena se puede utilizar para cualquier objeto, para cualquier cosa que nosotros necesitemos, que vayamos a comprar, podemos decir docena, ¿verdad? Entonces, un mol es igualmente un mol de átomos de hidrógeno, ¿ok? Representa 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Es decir, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en un mol? 6.023 por 10 a la 23. Es un número muy, muy grande. ¿Ok? Si lo pueden ver, es un número muy grande. Y se utiliza, por eso se utiliza solo para lo que son los átomos y las moléculas. ¿Ok? Nosotros no podemos llegar, por ejemplo, a la tienda y decir, deme 24 docenas de azúcar, porque
el azúcar sabemos que es muy pequeña, o de sal. Entonces, pero para lo que son los átomos y los hidrógenos, entonces se diseñó una unidad que es el mol. Entonces, un mol, ¿verdad? Un mol de átomos de hidrógeno representa 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. También lo podemos encontrar con 6,22, o sea, más específicamente podemos encontrarlo como en algunos libros manejan 6,023, otros manejan 6,22. Pero el dato específico es 0,022 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué es un mol? Se define un mol como la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas, ya sea de un elemento o de un compuesto. En un elemento, esta cantidad es equivalente a la masa atómica expresada como gramos. Por ejemplo, en 15,99 gramos de oxígeno hay exactamente 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. A este número que ustedes ven aquí, ¿verdad? Que les acabo de comentar, se le conoce como número de Avogadro, pues fue el químico italiano Amadeo Avogadro quien estableció esta regla, ¿verdad? Avogadro descubrió que volúmenes iguales de diferentes gases bajo las mismas condiciones de temperatura y presión contenían igual número de moléculas. Eso lo vimos cuando vimos las leyes de los gases, ¿ok? Que vimos el principio o la teoría de Avogadro. Entonces, un mol de cualquier sustancia, ¿verdad? Equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos un mol de oxígeno, quiere decir que estamos hablando de 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Y a qué es equivalente un mol? Un mol, ¿verdad? Equivale a la suma de las masas atómicas de una sustancia. Y eso se expresa en gramos, como se los expliqué. Vamos a ver un ejemplo. Un mol de cloruro de sodio, que es la sal común, ¿ok? ¿Cómo sacamos los gramos de un mol de cloruro de sodio? Tenemos que sumar las masas atómicas, ¿ok? Entonces, en una tabla periódica vamos a encontrar las masas atómicas, por lo general abajo o aquí arriba, junto a el número atómico también. Pero aquí lo tenemos abajo. Entonces, el cloro nos dice que la masa atómica del cloro es 35,4, lo redondeamos a 35,5. Y del sodio, ¿verdad? Nos dice que la masa, bueno, aquí lo tienen aquí en la parte superior derecha, es 22,9. No podemos utilizar estos valores así, sino que tenemos que redondear para utilizar números un poco más exactos. Entonces aquí 23 sería la masa atómica del sodio. 23 por 1 es 23 y 35 por 1 es 35. Sumamos la masa atómica del sodio con la masa atómica del cloro y nos da 58,5 gramos, ¿verdad? Entonces, un mol de cloruro de sodio equivale a 58,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa o lo que equivale a un mol de cloruro de sodio. Veamos un problema. Nos dice, ¿a cuántos gramos equivalen 2 moles de H2O, es decir, de agua? Sacamos primero las masas atómicas, ¿verdad? Tenemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, aquí lo vemos, ¿verdad? 1, pero como hay 2 hidrógenos, tenemos que multiplicar ese 1 por 2 y nos da 2 gramos, ¿ok? Y la masa atómica del oxígeno es 16, tenemos que redondearla. Entonces, solamente hay un oxígeno, vamos a multiplicarlo solo por 1, 16 por 1, 16, sumamos y esto nos da 18 gramos. Entonces, un mol de H2O equivale a 18 gramos, ¿ok? Pero aquí el problema nos está
nos está pidiendo o nos dice a cuántos gramos equivalen 2 moles, no nos están diciendo 1, nos están diciendo 2. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es una regla de 3. 2 moles equivalen a cuántos gramos. Aquí está nuestra incógnita, nos están pidiendo los gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una regla de 3, multiplicamos 2 por 18, ¿verdad? Y lo dividimos entre 1. 2 por 18 es 36, entre 1 36. ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta es que 2 moles de H2O van a equivaler a 36 gramos de H2O. ¿Ok? 32, 36 gramos de H2O. Vamos con otro problema, pero al revés. Cuando ahora nos piden los moles. ¿A cuántos moles equivalen 38 gramos de H2O? O sea, nos lo están pidiendo al contrario. Entonces, hacemos lo mismo, sacamos las masas atómicas, ¿ok? 16 por 1 y 1 por 2, 18 gramos. Ya sabemos que un mol equivale a 18 gramos. Pero nos están pidiendo cuántos moles. Entonces vamos a hacer la regla de 3. 38 gramos lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 18 gramos. Entonces eso da 38 gramos equivalen a 2.1 mol. Cuando multiplicamos 38 por 1 es 38, entre 18 da 2.1. 2.1 ¿qué? Moles, porque nos están pidiendo los moles, ¿ok? Entonces vamos así, ahora sí de lleno a lo que es el tema, entendido lo que es la definición de mol. ¿Qué es la estequiometría? Es la parte de la química que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas entre las sustancias que participan en una reacción. ¿Okay? La estequiometría se utiliza en todas partes porque todo lo que ocurre, como lo dije al principio, son reacciones químicas. En la industria se necesita, en la farmacia, en la industria de alimentos, para hacer el petróleo y sus derivados, se necesita saber exactamente las relaciones cuantitativas entre las sustancias de una reacción, es decir, entre los reactivos y los productos. Entonces, para realizar dichos análisis cuantitativos se requiere o se recurre a unas leyes experimentales, ¿verdad? Que se agrupan en dos grandes grupos. Valga la redundancia, las leyes ponderales y las leyes volumétricas. Las leyes ponderales, que son las que vamos a ver el día de hoy, nos hablan de la relación que existe entre las masas, ¿verdad? De los reactantes para combinarse o que se combinan para formar productos. Entonces dice, las leyes ponderales establecen las relaciones entre las masas de los reactantes que se combinan para formar productos. Aquí nos está hablando entonces las leyes ponderales de la relación que existe entre las masas de los reactivos y de los productos. Y las leyes volumétricas, ¿verdad? Son las leyes que establecen las relaciones entre los volúmenes de las sustancias gaseosas, de los reactantes y de los productos a las mismas condiciones de presión y temperatura. Vamos a ver a conocer la primera ley ponderal, que es conocida como la ley de Lavoisier, ley de la conservación de la masa, o también es conocida como ley de conservación de la materia, que ya se las comenté hace rato, ¿verdad? Nos dice que en toda reacción química, la masa total de las sustancias reactantes es igual a la masa total de los productos de la reacción, que es lo que vimos. ¿Qué nos dice esta ley? Que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos. Entonces, para eso tenemos que hacer el balanceo, el ajuste de las ecuaciones. ¿Okay? Para balancear esta ecuación que ya le hicimos al principio, tendríamos que colocar entonces estos números enteros al inicio de la fórmula, que ya eso lo hicimos, fue el primer ejemplo que hicimos de balanceo. Entonces aquí vemos que se cumple la ley de conservación de la masa, porque es la misma masa de los reactivos, es la misma masa que hay aquí en los productos. Entonces se puede presentar también un ejercicio de la siguiente manera. Calcula la cantidad de carbono que reacciona con 16 gramos de oxígeno, si se obtienen 22 gramos de dióxido de carbono. Entonces,
nos dicen que calcular la cantidad de carbono que reacciona con 16 gramos de oxígeno. Si se obtienen 22 gramos de dióxido de carbono. Entonces nos dicen que 16 gramos solamente nos dan un valor, 16 gramos de oxígeno. Y nos dicen que en los productos se van a obtener 22 gramos de, ¿qué? De dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? Esta. Si a 22 le restamos 16, es 6 gramos, ¿verdad? Entonces, 6 más 16 son 22. Y aquí se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque aquí hay 22 gramos y aquí también hay 22 gramos. ¿Ok? Entonces, de esta manera se cumple la ley de conservación de la masa. Veamos otros ejemplos. Ok, aquí tenemos dos átomos, perdón, 2 por 2, 4, 4 átomos de hidrógeno más 2 de oxígeno, se forman 2 moléculas de agua. Aquí tenemos 4 gramos de hidrógeno. ¿Por qué 4? Porque resulta que, como yo les expliqué, como lo vimos anteriormente, la masa atómica, tenemos que manejar las masas atómicas. La masa atómica de el hidrógeno es 1 y como tenemos 4 se multiplica por 4. ¿Ok? Entonces nos da 4 gramos. Por el oxígeno vimos que el oxígeno tiene una masa atómica de 16. Y como hay 2 átomos de oxígeno, entonces serían 32 gramos. ¿Cuánto va a dar esto? 4 más 32 da 36 gramos. Tiene que dar 36 gramos para que se cumpla la ley de conservación de la masa, que nos dice que la suma total de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma total de la masa de los productos. Ok, aquí tenemos, ¿ves? Lo que les estaba explicando. Entonces, en este ejemplo tenemos 2 átomos de cloro, 2 átomos de hidrógeno. 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno van a formar 2 moléculas de ácido clorhídrico, perdón, o cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿qué hubo aquí? Simplemente un reordenamiento de los átomos, pero no hay mayor cantidad de este lado que de este. Es la misma cantidad, ¿ve? Aquí están los 2 átomos de hidrógeno, y aquí están los 2 átomos de cloro. Se formaron 2 moléculas. Esta es una molécula y esta es otra molécula. ¿Ok? 2 moléculas de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico también se puede llamar. Aquí teníamos simplemente una molécula de 2 átomos de cloro, 2 átomos iguales. Aquí teníamos una molécula de 2 átomos de hidrógeno y ellas simplemente se reordenaron después de la reacción química para originar 2 moléculas de ácido clorhídrico, ¿okay? Un producto totalmente diferente. Y ven que en la reacción química hay unas flechas, lo que les estaba diciendo también, hay unas flechas de doble sentido, que quiere decir que a partir de estos productos se pueden volver a obtener estos reactivos. La siguiente ley es la ley de las proporciones definidas o ley de las proporciones constantes, también se le conoce. Y fue propuesta por Joseph Louis Proust en 1799. Nos dice que las proporciones en las que se encuentran los distintos elementos que forman un compuesto son constantes e independientes del proceso seguido para su formación. En otras palabras, podemos decir que cuando dos elementos se combinan para dar lugar a un compuesto determinado, lo hacen siempre en una relación de masa constante. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Si 12 gramos de carbono reaccionan con 16 gramos de oxígeno, ¿ok? Para dar monóxido de carbono, ¿cuántos gramos de oxígeno deberían reaccionar con 6 gramos de carbono para dar igualmente monóxido de carbono? Entonces tenemos aquí carbono más oxígeno da monóxido de carbono. Nos dicen que 12 gramos, aquí lo vemos, 12 gramos de carbono, ¿verdad? Van a reaccionar con 16 gramos de oxígeno para dar CO2. ¿Cuántos gramos de oxígeno? Aquí hay una incógnita. ¿Cuántos gramos de oxígeno
¿verdad? Deberían reaccionar con 6 gramos de carbono para dar el mismo compuesto, dióxido de carbono, monóxido de carbono, perdón, monóxido de carbono. Entonces simplemente tenemos que hacer esta regla de 3. Despejamos, ¿verdad? Y la X nos queda, multiplicamos 6 por 16 y lo dividimos entre 12 y eso da 8 gramos. ¿Ok? Entonces, para poder ver si se cumple la ley, tenemos que dividir los gramos de uno de los elementos entre los gramos de otro elemento y eso va a dar una constante. Si nosotros, por ejemplo, dividimos 12 gramos, que es el elemento carbono, y 16 gramos del elemento oxígeno, eso nos va a dar una constante. Y si dividimos este 6 entre 8, que fue el resultado del problema que nos plantearon, 6 entre 8, nos va a dar una constante, ¿ok? Siempre va a ser igual, por eso se le llama constante. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que cuando dos elementos se combinan para dar lugar a un compuesto determinado, lo hacen siempre en una reacción de masa constante, ¿ok? Cuando se combinan carbono con oxígeno, siempre va a ser en esta misma proporción. Eso es lo que plantea la ley de Proust o ley de las proporciones definidas. Otro ejemplo. Ok, tenemos 2 átomos de calcio más 2 átomos de oxígeno. Sabemos que la masa atómica del calcio es 40 y como tenemos 2 serían 80 gramos. La masa atómica del oxígeno es 16, como tenemos 2 son 36 gramos. Eso lo vamos a sumar y nos da 112 gramos. ¿Ok? Entonces vamos a dividir 80 entre 32 y eso nos va a dar 2.5 gramos. Pero si nosotros tenemos solo un átomo de calcio más un átomo de oxígeno, ¿verdad? Nos va a dar óxido de calcio igualmente. Aquí nos da óxido de calcio y aquí óxido de calcio también. Pero aquí tenemos 40 gramos porque solamente hay un solo, ¿ves? Hay un solo átomo de calcio. Aquí habían 2 y por eso eran 80. Aquí hay uno solo, entonces 40 gramos. Más 16 gramos porque hay un solo oxígeno. Recuerden que la masa atómica del oxígeno es 16, entonces colocamos 16 gramos aquí. 40 más 16 son 56 gramos de monóxido de calcio. Si nosotros hacemos esa división, ¿verdad? Dividimos el elemento 1 entre el elemento 2, nos va a dar la misma proporción, 2.5. Entonces, para formar el monóxido, para formar óxido de calcio, ¿verdad? Siempre va a ser esta misma proporción, 2.5 gramos. La siguiente ley es la ley de las proporciones múltiples, que se enuncia así. Las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar varios compuestos está en una relación de números enteros sencillos. También dicho de otra manera, cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa constante de uno de ellos se combina con masas variables de otro. Estas masas variables guardan entre sí una relación sencilla de números enteros. Entonces aquí vemos, cuando dos elementos se unen para formar varios compuestos diferentes, aquí el azufre se une con el oxígeno, pero puede formar 3 moléculas diferentes, 3 compuestos diferentes, porque aquí tenemos el monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre. ¿Ok? Ven que cambian aquí el subíndice del oxígeno. Entonces, se forman 3 compuestos diferentes, pero la masa de uno de ellos va a ser constante. ¿Ok? La masa de uno de ellos, aquí es la masa del azufre es constante. Vamos a ver si colocamos, perdón, aquí es 32.
Aquí es 32. La masa del azufre es 32 gramos, más 16 que es la masa atómica del oxígeno. Y aquí azufre, 32 sigue siendo constante, pero aquí hay como hay dos átomos de oxígeno, entonces se coloca 32, 16 por 2, 32. Y aquí hay tres átomos de oxígeno. Entonces, 16, ¿verdad? Por 3 es 48. Entonces vemos que dos elementos se unen para formar tres compuestos diferentes, donde uno de esos elementos va a tener una masa constante y la otra va a ser diferente. Entonces la proporción entre uno de las masas de un compuesto con el otro va a ser siempre una relación de números enteros. Si dividimos 32 gramos entre 16 nos va a dar 2 gramos. Si dividimos 48 gramos entre 16 nos va a dar 3 gramos. Entonces vemos una relación que hay una relación de números enteros, una relación sencilla de números enteros. Y vemos que se cumple entonces la ley de las relaciones, o mejor dicho, de las proporciones múltiples que planteó Dalton. ¿Ok? Nos dice cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa constante de uno de ellos se combina con masas variables del otro. Aquí vemos una masa constante de uno de ellos, de uno de los elementos, en este caso el azufre, tiene masas constantes, ¿ok? Lo vemos aquí, 32 gramos. Solo, en todas las fórmulas hay un solo azufre y el azufre, la masa atómica es 32. Entonces dice, de uno de ellos se combina con masas variables del otro compuesto. Aquí la masa del oxígeno es 16, aquí es 32 y aquí es 48. ¿Por qué? Porque varía la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces nos dice que se combinan con masas variables. Estas masas variables guardan entre sí una relación sencilla de números enteros. Las masas variables de un compuesto, en este caso estos dos, por ejemplo, guardan una relación de números, una relación sencilla de números enteros. Aquí lo vemos la relación. Si tomamos como, por ejemplo, si tomamos este compuesto y este compuesto, ¿verdad? La relación, una relación sencilla de números enteros. Otro ejemplo, aquí tenemos carbono y oxígeno, un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno, ¿ok? Va a formar una molécula de dióxido de carbono y la relación es una relación sencilla por un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno, ¿ok? Aquí dos átomos de carbono con dos átomos de oxígeno van a formar dos moléculas de monóxido de carbono. Entonces la relación aquí vendría siendo 1 a 1. ¿Ok? Que es lo que también vemos aquí. Aquí estamos viendo es el oxígeno con el nitrógeno, que sabemos que aquí tienen, de esto va a depender también del número, por supuesto, del número de oxidación de cada uno. Aquí tenemos tres compuestos que son compuestos diferentes, óxido nitroso, óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, y va a variar es la cantidad de átomos, pero es la misma combinación de nitrógeno y oxígeno. Óxido nitroso, la proporción que hay es 2 a 1, dos átomos de nitrógeno y uno de oxígeno, la proporción es 2 a 1. Óxido nítrico, la proporción es 1 a 1, un átomo de nitrógeno y uno de oxígeno. Y en el compuesto dióxido de nitrógeno la proporción es 2 a 1, dos átomos de hidrógeno, de oxígeno, perdón, y uno de nitrógeno. Entonces las proporciones, se cumple la ley porque la ley nos dice que estas masas variables guardan entre sí una relación sencilla de números enteros, ¿ok? Una relación sencilla de números enteros. Esto es una relación sencilla de números enteros. Y entonces con esto terminamos lo que es este tema. Yo les voy a colocar allí mismo en las indicaciones otros videos que de pronto les pueda servir para aclarar más dudas. De todas formas, en internet hay muchos videos que ustedes pueden utilizar sobre estas leyes ponderales. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden.